Bienvenidos sean y bienvenidas sean a esta conferencia magistral, Juezas y Jueces de Garantías en la Litigación Penal, cuyo ponente será el doctor Leonel González Postigo, director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales. Nos acompañan en esta línea de honor el maestro Alejandro Echeverría Cornejo, fiscal general del Estado de Querétaro. La doctora Mariela Ponce Villa, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia. María de Jesús Monserrat Camacho Hernández, jefa de unidad de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Violencia Familiar. Nuestro ponente, el doctor Leonel González Postigo. Y el maestro Francisco Javier Arellano Sánchez, vicefiscal de Derechos Humanos y Desarrollo Institucional. Escucharemos una breve lectura de la síntesis curricular de nuestro ponente. El doctor Leonel González Postigo es abogado en orientación de Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, diplomado latinoamericano sobre reforma procesal penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales de Chile. Actualmente se encuentra cursando un máster en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York, Canadá. Fue consultor en la evaluación de la implementación del sistema penal acusatorio en Panamá, en la evaluación del impacto del modelo de gestión fiscal del Ministerio Público de Guatemala, en el proyecto Evaluación de la Reforma Procesal Penal en Chile a 10 años de su implementación en todo el país, en el proyecto de asistencia técnica para la implementación del Código de Proceso Penal en Uruguay y en el proyecto Detección Preventiva en Bolivia, entre otros. Participó como expositor o docente en seminarios, cursos y jornadas en Estados Unidos, Canadá, Austria, Filipinas, México, Puerto Rico, Costa Rica, Nicaragua, Colombia, Guatemala, Panamá, Perú, Paraguay, Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina. Es vicepresidente regional para Sudamérica de la Organización Internacional de Capacitación Judicial durante el periodo 2017 a 2019. Es socio adherente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y ha trabajado en la Cámara Federal de Casación Penal, Poder Judicial de la Nación Argentina y en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Demos un fuerte aplauso a nuestro ponente. A continuación, escucharemos al maestro Francisco Javier Arellano Sánchez, vicefiscal de Derechos Humanos y Desarrollo Institucional, a dar la introducción a esta conferencia. Muchísimas gracias. Con el permiso de la línea de honor, señor fiscal, magistrada, doctor Leonel, fiscal Monse. Es un gusto para la Fiscalía General del Estado de Querétaro recibirles a todas y todos ustedes en las instalaciones de este Auditorio Cosmos,
donde simplemente quiero darles la referencia en el sentido de que desde que fue construido el edificio de servicios periciales, que ustedes saben que se encuentra enclavado en este complejo del edificio central de la Fiscalía General del Estado, se construyó este auditorio Cosmos, que ustedes saben que es en homenaje a el modelo de justicia oral que se tiene en nuestro estado de Querétaro y que ha sido premiado, que ha sido galardonado, que ha sido distinguido por muchas instituciones públicas y privadas como un gran exponente de la justicia oral en nuestro país. Entonces, una vez que se generó esta conceptualización del auditorio, una de las visiones que tenía el señor fiscal general del Estado es que precisamente sirviera como un espacio para la promoción de la cultura jurídica. Y eso es lo que se ha hecho a partir de que se comienza a trabajar, a abrir este espacio hacia todas, hacia todos ustedes, y desde luego, posterior a que pasamos por los momentos más complejos de la pandemia. Y ustedes recordarán que a partir del año pasado se han realizado aquí diversos eventos donde hemos tenido figuras de la calidad del doctor Fernando Martínez Rey, de la doctora Sofía Sagüez, desde luego de la doctora Mariela Ponce Villa, que nos ha hecho el favor de estar con nosotros, del doctor Fabián Salvioli, entre muchos otros, y hoy desde luego que se engalana la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro con la presencia del doctor Leonel González Postigo. Entonces, consideramos que se ha estado cumpliendo con esa finalidad, con esa idea que generó el señor fiscal para el uso de estas grandes instalaciones como es el Auditorio Cosmos, donde recibimos no solamente a personal de la institución, sino señores magistrados, señores jueces, señores representantes de los diversos colegios y barras de abogados en nuestro estado. Sin más, agradeciéndoles la presencia a todos ustedes, les cedo el uso de la voz al señor fiscal general del Estado, maestro Alejandro Echeverría Cornejo, para que dé el mensaje de bienvenida a este evento. Maestro. Pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos a esta conferencia magna del doctor Leonel González Postigo, director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales. Muchas gracias, doctor, no solamente por acompañarnos aquí en el Auditorio Cosmos, sino por visitarnos aquí en Querétaro, y que tengo la certeza que su charla será de muy buenos frutos para todas las fiscales y los fiscales que aquí nos acompañan. Pero no nada más nos acompañan las fiscales y los fiscales, sino también veo aquí a todos los magistrados de la Sala Penal, que también es un gusto tenerlos aquí en el auditorio, a los compañeros jueces de las diferentes áreas también del Poder Judicial, a nuestros amigos de los diferentes colegios y barras de abogados. Muchas gracias por estar aquí, los presidentes de cada uno de ellos. Y por supuesto agradecerle de manera muy especial a los comentaristas de este libro, a la doctora Mariela Ponce Villa. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos, como siempre, y a la licenciada Monse, que es conocida de todos ustedes. Y bueno, pues yo solamente les pediría pues que estén muy atentos precisamente a los comentarios del doctor y nuevamente reiterarle bienvenido. Espero que haya sido de su agrado su estancia aquí en Querétaro, porque sé que inmediatamente después de que termine esta charla, usted también se traslada a la Ciudad de México. Entonces, muchas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenidos y bienvenidas todos ustedes. Muchas gracias, buenas tardes. Yo dejo aquí el uso de la voz en el moderador, perdón, gracias. Si gustan tomar asiento, por favor. Bueno, muy amables todas y todos por su presencia en este evento. De verdad que es un gusto encontrarnos con una personalidad de la talla del doctor Leonel. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y para comenzar con los comentarios a la obra del doctor, juezas y jueces de garantías en la litigación penal, le voy a ceder en primer término el uso de la voz a una persona sumamente capaz,
sumamente inteligente, conocida de todos ustedes. Una persona muy joven, pero que ha demostrado durante mucho tiempo el gran talento que tiene en el trabajo diario como fiscal y también la gran capacidad y calidad técnica para litigar en audiencias. De verdad que es un ejemplo del gran talento que existe en esta institución y hoy en día lleva los destinos de una unidad compleja por el tema, como es la unidad especializada en atención de delitos sexuales y de violencia familiar. Sin más, dejo el uso de la voz a la licenciada María de Jesús Montserrat Hernández Camacho, a quien le pedimos por favor que nos realice los comentarios a la obra del autor. Muchas gracias y buenas tardes. Agradezco la oportunidad que se me dio de poder leer este libro. Como fiscal y como operadora, este libro nos proporciona, y a todas las personas que lo lean, un contexto muy amplio en relación a la función de los jueces. Lo hace de una forma clara, sencilla, lejos de lenguajes abstractos, pero establece esa metodología que aplican los jueces. En particular lo llaman ellos jueces de garantías, nosotros los llamamos jueces de control, jueces de juicio, pero esa metodología que aplican los jueces al momento en el cual realizan las resoluciones, al momento en el cual nosotros como partes en un litigio establecemos nuestras controversias y ellos tienen que resolver. Agradezco muchísimo esa oportunidad. Doctor, es un libro excelente, es un libro claro, es un libro sencillo, pero también muy enriquecedor, en el sentido que nos proporciona un contexto y sobre todo nos da bastantes herramientas a nosotros como litigantes y como fiscales para poder entender esta metodología. Si bien este libro, por su título, se establece que va dirigido directamente hacia la función judicial, considero que nosotros como fiscales o las personas que somos operadoras en este sistema es sumamente relevante. El libro habla de un quehacer diario de los jueces, pero desde un enfoque epistemológico especializado. Habla de forma profunda del derecho penal, pero sobre todo del poder punitivo de la ley penal. Me gusta mucho el concepto y lo traduzco un poco en la parte que establece que el Estado sanciona, pero el Estado son personas. Y estas personas son jueces, es decir, los aciertos o desaciertos de estos jueces son aciertos y desaciertos del Estado. Esto también lo traduzco a nuestro trabajo que nosotros realizamos como fiscales. Realizando el análisis de la obra, la oportunidad que tuve a leerla, hay una parte muy específica que me gustó donde habla de los fundamentos de la función judicial. Establece sobre todo, los puntos que a mí me gustaron bastante es donde habla que la función de un juez o su naturaleza para desarrollar sus funciones es precisamente en una sala de audiencias. Y eso igual también lo comparto en relación a nosotros como fiscales. Muchas veces la naturaleza de nuestra función es en una sala de audiencias. 2, establece precisamente el tema de limitar el poder abusivo del poder penal. Y también la circunstancia de que el poder punitivo es lo último que se tiene que aplicar, lo que nosotros conocemos como última ratio. Y por último, habla de un tema que a mí en lo particular me apasiona mucho en relación con la perspectiva de género. Habla de la mira que tienen que tener los jueces con una perspectiva de vulnerabilidad y de género, precisamente tomando en consideración las desigualdades específicas que tiene cada una de las víctimas, o que tiene cada una de las personas involucradas en un proceso penal, tanto víctimas como personas imputadas. Dicha parte relacionada, incluso el capítulo que está enfocado en el tema de perspectiva de género, me gustó mucho y me gustó también la comparación que se hace. El autor, el doctor es argentino, hablábamos un poquito antes de empezar esto, de que nos platicaba que en Argentina la suspensión condicional no es factible, que todos los procesos de violencia familiar tienen que concluir únicamente mediante una audiencia de juicio. Entonces él hace un análisis de si bien la suspensión condicional nos da la posibilidad de lograr una reparación del daño efectiva y real a favor de las víctimas con determinadas condiciones,
¿Por qué no es factible que se aplique? Le explicaba que aquí en nuestro país sí tenemos la posibilidad de los delitos de violencia familiar o violencia de género llegar a suspensiones condicionales, no en el tema de acuerdos reparatorios o que se otorgue perdón por las asimetrías de poder, el contexto integral de víctimas y las vulnerabilidades, pero ese capítulo en particular donde hacemos una comparación de derechos es bastante interesante. Otra cosa que me llamó mucho la atención es cuando el autor hace una comparación con el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio y adversarial. Incluso desarrolla un concepto que me gustó mucho, que llamaba la degradación funcional, estableciendo esa degradación como aquellas acciones que en un sistema inquisitivo los jueces tenían la obligación de realizar sin que tuvieran que ser necesariamente con su función. Y habla precisamente de cómo en este sistema acusatorio y adversarial la naturaleza y precisamente el desarrollo del trabajo de los jueces lo es en una sala de audiencias. Me gustó mucho sobre todo también, y creo que considero adecuado citar al doctor Alberto Binder, porque incluso también lo vi en la obra, donde habla de este cambio de sistemas, del sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, no solo como simples técnicas procesales, sino que fue un giro copérnico, es decir, un giro de 360 grados en relación con las prácticas judiciales anteriores. Otra cosa que me gustó mucho en uno de los capítulos del libro, y espero que todos tengan la oportunidad de leer, es donde habla de los 10 mandamientos de los jueces. Aterriza de una forma, con un lenguaje didáctico, sencillo y claro, e incluso de forma muy práctica, estas funciones judiciales, dejando de lado cualquier tipo de lenguaje abstracto, y donde nosotros podemos comprender como litigantes esta metodología que los jueces aplican al momento en el cual llevan a cabo sus resoluciones. El autor promueve el tema de quitar un lenguaje de latinismos o un lenguaje de conceptos jurídicos, que se busque que en las salas de audiencia sea un lenguaje sencillo. Y entiendo bastante este concepto porque nosotros como fiscales, los jueces y los defensores somos abogados y manejamos un lenguaje jurídico, pero las personas a quienes van dirigidos estos procesos no lo son. Las víctimas o los imputados rara vez tienen este conocimiento jurídico. En México actualmente se ha estado trabajando mucho en relación con eso, sobre todo he visto esas resoluciones de los juzgados federales, las que se denominan de lectura fácil. Si tienen oportunidad, revísenlas, son muy interesantes, porque son resoluciones que han emitido los juzgados federales, pero van dirigidos hacia niños o cuando están involucrados en un proceso de convivencias o algún tema que está relacionado en algún delito, o dirigidos a personas que pertenecen a grupos vulnerables, pero que no tienen contacto o que no tienen un desarrollo, una capacitación jurídica. Y en esas sentencias es un lenguaje sencillo, un lenguaje directo y un lenguaje ciudadano. Entonces, poco a poco en México ya incluso se está trabajando en relación a eso, pero sí es muy, muy interesante cómo aborda el doctor esa parte, de la manera en la cual se busca que los jueces, que los fiscales, que los defensores seamos órganos técnicos, pero también manejemos un lenguaje simple que se pueda entender y que a partir de esta metodología que tienen los jueces, donde nosotros como fiscales o los defensores realizan la solicitud de pretensiones y a través de la controversia ellos resuelvan estas pretensiones. No me queda más que volver a agradecer nuevamente la oportunidad que se me dio de leer este libro. La verdad es que es sumamente enriquecedor. Yo en lo particular, a mis compañeros fiscales y a cualquier persona, a los litigantes, todos aquellos que somos operadores de este sistema, es una lectura obligada, porque vuelvo a decir, si bien pues nosotros propiamente no ejercemos una función judicial, sí estamos relacionados en los procesos y tenemos que entender la metodología que los jueces utilizan para saber qué es lo que necesitamos trabajar en nuestros asuntos. Siempre he tenido la firme creencia que mientras nosotros como fiscales o defensores elevemos el nivel de litigación en una audiencia y les demos más herramientas a los jueces, ellos van a tener la posibilidad de emitir muchas mejores sentencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la fiscal Montserrat. Comentarles también que parte de estos trabajos que se realizan y para que tenga conocimiento el doctor Leonel, en la Fiscalía General del Estado de Querétaro, generamos que este tipo de conferencias que se realizan se puedan transmitir en vivo, incluso en la página de Facebook de la institución,
y por los medios electrónicos que nosotros tenemos para su mayor difusión. Entonces también enviamos un saludo a todas las personas que nos están siguiendo en vivo esta transmisión. Y bueno, desde luego que cuando toca el punto la fiscal Montserrat de la perspectiva de género, pues no podía dejar de lado, ¿verdad?, la función que actualmente realiza y que también tiene mucha relación con el tema que platicábamos hace un rato del caso de Atala Rifo contra Chile, emblemático igual y de lectura obligada de todos quienes aquí nos encontramos. Y ahora vamos a dar paso a alguien que no necesita presentación, para quienes acá nos encontramos. Es una persona que todos y todas ustedes conocen, que seguramente a muchos de los que acá nos encontramos hemos tenido la fortuna de que nos imparta cátedra en algún espacio académico. Ustedes saben la vasta experiencia y el currículum de la doctora Mariela Ponce Villa, quien es pionera del sistema acusatorio y oral en el estado de Querétaro, y en nuestro país ustedes saben que es un gran baluarte, así se le reconoce, así se le invita en varios espacios académicos por las muchas cosas que nos tiene que decir la doctora Mariela, y que seguramente pues igualmente será un agasajo poderla escuchar. Entonces cedo sin más el uso de la voz a la doctora en Derecho y actual magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, la doctora Mariela Ponce Villa. Muchísimas gracias, vicefiscal Javier. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar nuevamente aquí en el Salón Cosmos. Muchas gracias, señor fiscal general, por la invitación. Saludo a mis queridos compañeros y amigos de la Sala Penal Ampliada, con el magistrado Jiménez Campos. Un gusto verlo, magistrado, y que nos acompañe el magistrado Antonio Ortega, el magistrado Braulio Guerra, el magistrado Eduardo Sarabia, a mis queridos compañeros jueces y juezas de oralidad, que ya saben, siempre muy orgullosos de ustedes, bueno, los fiscales que aquí nos acompañan también, y a los presidentes de los colegios, asociaciones, barra de abogados, que también allá atrás estoy viendo algunos. Un gusto también la invitación para comentar de una manera muy breve, porque tenemos que escuchar al autor de la obra, por supuesto, pero un gusto que me dio a mí cuando me enseñan el libro. Lo leí en electrónico, entonces estaba así como que ya no leía, porque por dos razones. Primero, el hecho de quién lo escribe, el doctor Leonel González, que cuando me lo enseña el maestro Rogelio Flores y me hace la invitación, digo, wow, fue mi maestro. Por supuesto que sí, y además tenerlo en México y en Querétaro es un verdadero gusto. Hace algunos años tuve la gran fortuna de que el doctor Leonel en Ciudad de México nos diera un curso muy intensivo, como fueron todos esos, de una semana, sobre tema de conducción de audiencias. Ahí incluso se presentó un libro también sobre el tema, ahí lo tengo. Y bueno, me entusiasmó mucho, en primer lugar, por esa razón, y es un gusto de verdad tenerlo acá, doctor. Y en segundo lugar, por el título del libro, no solo por el título, sino también por el contenido, que yo como juez, y desde que iniciamos este camino, de veras que lo agradezco enormemente. Los libros que se estuvieron escribiendo cuando inicia el sistema de oralidad aquí en México eran técnicas de litigación y muy buenos, algunos. Platicábamos hace un rato el de Beitelman y Mauricio, yo sigo con Mauricio Duche, que fueron un referente para nosotros muy importante, pero todos los libros o lo que teníamos o lo poco que nos empezaba a llegar era sobre técnica de litigación, en lo cual se escribió, se insistió mucho, y está bien, porque era habilidades que ahora tenían que desarrollar defensores, fiscales, ministerios públicos, que ya estaban en un sistema escrito, pero que ahora tenían que desarrollarlas para un sistema de audiencias, un sistema adversarial, un sistema de oralidad. No es que haya estado mal, claro que no, pero no teníamos libros para los jueces. Y hoy nos llega este libro que es justo para los jueces. Hay por ahí algunos libros que nos hablan de algunas audiencias, pero también más desde el planteamiento de las partes,
de fiscales, defensores, pero no teníamos de verdad un libro que nos ayudara a los jueces y sobre todo un libro con la calidad que tiene de juezas y jueces de garantías en la litigación penal, que además está prologado nada más y nada menos que por Alberto Binder. Y un libro que se lee muy, muy rápido, sencillo, son 158 páginas aproximadamente, y está dividido en 2 secciones o 2 grandes secciones, y ahí vienen cada uno de los capítulos. En estas secciones, o en estas primeras secciones, la primera es las bases y políticas funcionales, empieza desde los fundamentos de la judicatura, las dimensiones y de la judicatura y la función proactiva, y después viene a la sección segunda, que esa me gustó mucho, sobre las herramientas prácticas para los jueces, y habla de estos 10 mandamientos de los que hace rato hablaba la fiscal Montserrat. Y bueno, yo estaba fascinada porque además recordé muchas cuestiones de cuando nosotros iniciamos adolescentes aquí en Querétaro, y estoy hablando del 2008. Entonces, de una manera muy, para referirme a esos 10 mandamientos, porque además aquí están los jueces, vienen también las técnicas de conducción de cada una de las audiencias, no la de juicio, porque son solamente temas de los jueces de control, termina hasta conducción de la audiencia de procedimiento abreviado, pero todo lo que tiene que ver con la audiencia inicial, con medidas cautelares, con todo eso viene la conducción de las audiencias de una manera muy didáctica, muy sencilla, muy rápida la explicación sobre lo que hacemos, y además también pues muy orgullosa porque cuando iniciamos el entrenamiento, la capacitación a los jueces, que algunos están aquí, la juez Araí, el juez Gustavo, si no mal recuerdo eran de los, no sé si el juez Manuel, no, ¿verdad? Eran de los primeros que estuvimos trabajando con, bueno, Jonathan, aunque no estaba en ese momento de juez, pero son los que estuvieron interviniendo en este entrenamiento para iniciar el sistema, lo cual sucedió el 30 de mayo del 2016. Leo con mucho entusiasmo y mucho gusto las sugerencias que nos da sobre el control y la conducción de estos diferentes tipos de audiencias, y léanlo, jueces, lo van a tener que leer, por supuesto, y van a ver ahí reflejado mucho de su trabajo, y con un gran orgullo. Por eso creo también hemos tenido reconocimientos. En la mañana, si me permiten el paréntesis, estuvimos en la reunión en la primera sesión ordinaria de la Comisión de Evaluación para la Implementación del Sistema Cosmos, y World Justice Project dio el resultado de toda la investigación que hizo en cuanto al modelo que aquí tenemos, y bueno, estuvo el señor fiscal. La verdad es que muy, muy buenos comentarios en los distintos modelos, y por supuesto también en el de gestión que a nosotros nos corresponde, gestión judicial. Entonces, yo les comento de una manera muy breve. Recordé mucho, nada más que no está la juez Maribel por tema de audiencias, pero ella me acompañó en el inicio en la primera audiencia que tuvimos en Justicia de Adolescentes, y aquí donde dice planifica tu audiencia, desde, bueno, ¿qué me van a plantear? ¿A qué tipo de audiencia voy? También nosotros lo vimos desde, como no había nada, ¿sí? ¿Qué tengo que decir primero? ¿Qué tengo que decir después? Y entonces así como un listado entre Maribel y yo, yo creo que primero es y entonces después y entonces ahí, no, un tachadero, aquí es 1, acá 2, entonces yo al momento de la audiencia estaba 1, 2, 3, bueno, no decía 1, 2, 3, pero los pasos que yo consideraba eran necesarios ir agotando en cada una de las fases como parte también de esa planificación de la audiencia. Estos 10 mandamientos a mí me gustaron mucho, los voy a decir muy rápido. Planificar la audiencia, dirigirse al imputado y a la víctima, algo que comentábamos mucho en las capacitaciones. Priorizar el debate sobre los hechos, no sobre cuestiones genéricas o meramente jurídicas, sino el detalle de los hechos para darle las herramientas al juez y pueda resolver. Promover la contradicción, ojo con el modelo de traslados, que ¿qué dices tú? Perfecto, y ya resuelvo, sino motivar y generar esa real contradicción sin que tampoco signifique ahora contéstele, ahora vuélvale a contestar, como encontrábamos en los diseños de las primeras audiencias. También otro de los mandamientos, esto
tomar pequeñas decisiones, no dejar todo para el final, porque también por mucho que vamos anotando, se van acumulando una serie de cuestiones que al rato se les hace una bomba muy grande para los propios jueces. Hablar un lenguaje claro y comprensible, evitar formalidades, como decía hace rato también la fiscal Monse, administrar el tiempo, que nosotros aquí también eso lo enseñamos desde un primer momento, como dependiendo del tipo y la naturaleza de las audiencias iban a tener determinados tiempos, sin que eso significara que rígidamente tenían que someterse a esos tiempos, porque hay constantes y variables, como nosotros le llamamos en los casos, que generan el que si una audiencia se puede desahogar en 1 hora, bueno, si tengo 4 imputados y cada imputado tiene su defensor, pues es obvio que esa audiencia no va a tener una duración de 1 hora y es comprensible, pero esto es muy importante porque los coordinadores de gestión tienen que tomar en cuenta todas esas variables para decir a este juez no le voy a dar 1 hora, sino le voy a dar un poco más, precisamente por eso que se nos está presentando, y que también los mismos jueces durante la audiencia estén administrando el tiempo. El 8º mandamiento es solicitar información, los litigantes son su única fuente, romper ese tabú de que el juez no se mete y entonces no puede preguntar. No. Una cosa es que él proponga los hechos, que eso es lo que está prohibido, ¿verdad? O la asunción de prueba, que también está prohibido, pero sí la conducción adecuada y con preguntas también adecuadas ante las dudas que les van surgiendo al juez cuando la información no es clara, pertinente o genera mucha confusión. Por supuesto que los jueces tienen que hacer preguntas. El 9º mandamiento, tomar notas para adoptar y comunicar la decisión. Recuerden aquí los jueces que hasta eso practicábamos cómo tomar las notas. Yo les dictaba unos hechos a propósito, ¿no? A ver, enséñame tus notas. Y todos decían, pues, está mal, porque lo escribían en prosa. Entonces digo, imagínense que ustedes tienen que resolver en este momento, ¿cómo van a resolver? Se van a perder en esa información. Además, la presión que genera una audiencia, la gran responsabilidad que uno tiene, pues lees, pero no lees. Te pierdes entre tanta letra y entonces no, tienen que tomar sus notas de una forma diferente. Bueno, yo, por ejemplo, me servía mucho colores, la pluma de color rojo, ojo aquí, o el marcador amarillo, el resaltador, porque es una circunstancia que no podía dejar de resolver, algo importante, etcétera, etcétera. Entonces, desde eso, no solamente tomar las notas, sino saber tomar las notas para poder tomar la decisión de inmediato y comunicarla. Y en el 10º mandamiento, desprenderse de estereotipos y prejuicios, que también ya lo comentaba, y estos 10 mandamientos me parecieron de verdad geniales. Qué bueno, por eso les digo, agradecemos mucho como jueces esta obra, y no, obviamente va dirigida a los jueces, pero no solamente a los jueces. Así como nosotros leímos técnicas de litigación, ahora ustedes lean los jueces de garantías en la litigación penal, porque de veras les va a ayudar mucho a saber, por decirlo de alguna manera, qué pasa tras bambalinas, ¿no? ¿Qué está pensando un juez en el momento en el que yo le estoy suministrando información para una audiencia de petición de orden de aprehensión, para una audiencia inicial con detenido, sin detenido, para una audiencia intermedia, para una de suspensión condicional, etcétera, etcétera? Y cómo es la preparación de los jueces antes de entrar a una audiencia. Ningún juez entra a una audiencia sin saber de qué se trata, qué le van a plantear, desde el punto de vista de, por ejemplo, modificación de medida cautelar, ¿no? A esto me refiero. Hasta el momento de la audiencia nos enteramos de los hechos o de las razones por las que estén pidiendo una modificación de medida cautelar, pero el juez sabe perfectamente bien a qué tipo o qué naturaleza de audiencia va. Si un juez no se prepara, pues va a ser el clásico que va a decir, tengo que hacer un receso para revisar mis notas, como luego se dice. A veces, y es válido, se puede hacer porque puede generar una confusión jurídica de aplicación de una jurisprudencia o no, y entonces es válido tomarse un tiempo, pero son los casos excepcionales. El hecho de que ya vaya preparado el juez genera pues esa seguridad también que tiene para la toma de decisiones de manera inmediata. Los fiscales, los defensores, los abogados que aquí se encuentran con el papel también de asesores jurídicos, es un libro que les va a ser de mucha utilidad, porque digo, difícilmente encontramos un libro pensado en los jueces y más en los litigantes. Y otra parte muy importante que nos comenta el libro, o que se escribe en el libro, es sobre la parte de la administración
que ya no le corresponde a los jueces, que nos costó un poco de trabajo entenderlo, comprenderlo al inicio, pero que pues ahora los jueces lo tienen muy adherido y que ya no se preocupan si hay lápices, si hay hojas, si falta tal requisición o movimientos del personal, porque todo se canaliza en las coordinadoras o coordinadores de gestión, con la gestión que nosotros implementamos acá en México, que de los modelos que yo revisé me gustó más con sus adaptaciones el chileno, en donde tenemos un modelo celular y un coordinador de gestión coordina el trabajo deben ser 4 jueces, ahorita lo tenemos con 5 jueces porque no tenemos uno más para crear otra unidad, pero nos funciona muy bien porque se organiza mucho mejor toda la agenda del juez, las salas de audiencia, y nosotros no tenemos no tenemos incidencia de diferimientos de audiencia por culpa de la gestión. Se difieren audiencias porque las partes, ¿verdad?, luego llegan a acuerdos y le dicen al juez hay que diferirla porque estamos en las negociaciones para algún abreviado, perfecto, se permite, pero muy pocas ocasiones han sido que se nos empalme una audiencia porque en esas variables se excedió mucho más de lo que se había considerado, pero de inmediato si hay otro juez ayuda a su compañero a realizar la audiencia que tenían programada. Entonces, el modelo de gestión nos ayuda mucho y cumplir con todo esto que nosotros vemos en el libro y que por supuesto trae muchas recomendaciones, sugerencias que le va a servir mucho a los jueces, pero que también le va a servir a las partes, a los defensores, a los fiscales, para, como les digo, llegar mejor preparados a sus audiencias. Y creo que esto es algo bien importante. A veces pudiéramos decir, oye, pero es que ya tenemos 6 años de implementación en adultos en Distrito Judicial de Querétaro, otros estados tienen más años, o en los otros distritos aquí en Querétaro iniciamos en 2014. Entonces podríamos decir, a estas alturas nos vienen a hablar de estas temáticas, están muy pertinentes, porque cuando no revisamos constantemente nuestros sistemas y nuestros modelos, ¿qué es lo que sucede? Y algo de eso estamos detectando, no tanto porque no lo revisemos ni lo estemos cuidando, sino porque la litigiosidad se ha vuelto muy, muy alta. Las audiencias llamadas de control de derechos son de todo es control de derechos, eso también lo tenemos que ir limitando, y las audiencias estamos notando que cada vez más se hacen pues muchas alegaciones, que las partes tienen ese derecho por supuesto, pero a veces lo que estamos percibiendo es que son alegaciones con tal de alargar, retardar o quizá, ¿verdad?, en algunas ocasiones se pueda decir, pienso yo, si la audiencia tiene mayor duración, puedo cobrar quizá mayores honorarios, porque son cuestiones que a veces los mismos jueces o la misma contraparte puede decir, esto es absurdo. Pero hay que evitar esas malas prácticas porque todo eso nos va a ir contaminando nuestros sistemas y al rato pues no vamos a tener jueces ni salas de audiencias que nos alcancen para dar una respuesta rápida y efectiva a todo esto, a todo lo que se está planteando. O la otra también de pedir las duplicidades de término constitucional para resolver la vinculación a proceso. Si las partes llevan datos de prueba o medios de prueba que se tengan que desahogar, adelante, también tienen ese derecho, pero luego observamos que solamente llegan a la audiencia, ¿qué va a incorporar defensor? Nada. Así le pasó a un juez que incluso tuvo que ir en un día inhábil, y no porque vaya al día inhábil, ellos están disponibles siempre, que no me escuchen, pero muy, muy, muy comprometidos con sus casos, con sus audiencias, y si la ampliación tocó en un sábado, en un domingo, en donde no le tocó trabajar al juez guardia, ellos van y atienden sus audiencias, pero vemos que puede ser una práctica que puede ser pues nociva y que nos puede ir distorsionando la buena gestión que tenemos. Entonces, por eso es muy oportuno también el libro en estos tiempos en donde estamos en un punto muy importante. Todavía creo que no llegamos al punto álgido, al punto máximo, estamos casi a punto de, y no vamos a permitir una caída, sino que se nos siga manteniendo nuestro modelo, nuestro sistema. Bueno, yo iba a hablar poquito para dejarles el espacio al autor, pero de verdad que me emocionó, me entusiasmó mucho el contenido del libro. Me identifiqué bastante también con el libro y de todo lo que hemos realizado aquí o lo que, como les decía, de acuerdo a nuestro leal saber y entender hicimos en adolescentes.
y creo pues con buenos resultados. Y un libro muy interesante para los señores magistrados, por supuesto, para los jueces que tienen muchas más audiencias todos los días, y repito, fiscales, defensores, los abogados que aquí nos acompañan, de mucha utilidad. Muchísimas gracias, siempre se agradece quien dedica tiempo, su tiempo a producir, a acercarnos conocimiento y que además esto sea con un rigor y con una metodología que siempre se va a agradecer porque es en beneficio de nuestro ejercicio profesional, de lo que estamos haciendo todos los días. Muchas gracias por eso y un gusto coincidir y permitirme unas palabras en torno a la obra. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Mariela Poncevilla por sus valiosos comentarios, como siempre, y bueno, ahora que realizaba la reflexión en el sentido de que no solamente es para juezas y jueces el libro, pues tiene toda la razón, y que más bien debiera ser también muy utilizado para los litigantes, porque si se hiciera un libro en ese sentido, tal vez uno de los mandamientos para el litigante tendría que ser conoce a tu juez. Y entonces van a tener que leer el libro del doctor Leonel González para poder tener aquellos elementos necesarios para poder conocer al juez en el buen sentido de la palabra, se los comento, de cómo resuelve, cómo analiza los casos, cuál es normalmente la manera de conducirse o de conducir las propias audiencias. Entonces, muchísimas gracias, doctora, por sus comentarios. Y ahora pues vamos a pasar a escuchar a nuestro conferencista del día de hoy, al doctor Leonel González Postigo, comentarles a ustedes que hace un rato platicábamos, la doctora, el doctor Leonel y su servidor, y tal vez la plática le incomodó un poco a la doctora porque platicábamos de fútbol, entonces pero hago el comentario porque, y disculpen el parangón que voy a realizar, pero porque en términos de lo que estamos aquí presentes viendo en litigación penal, justamente nos encontramos y eso debe de ser muy positivo para todos nosotros y prestar mucha atención a lo que vamos a escuchar. Nos encontramos ante un crack de la litigación. De verdad que es una persona que a quienes nos dedicamos a esto desde hace mucho tiempo, leemos, escuchamos, buscamos sus conferencias en YouTube, si no tenemos la posibilidad de escucharlo personalmente, y bueno, y ahora poder tenerlo aquí con nosotros, de verdad que es un lujo que la Fiscalía, el Tribunal, el Estado de Querétaro puedan tener a una persona de la calidad del doctor Leonel González Postigo con nosotros aquí en nuestro estado de Querétaro. Cedo entonces el uso de la voz al doctor Leonel González Postigo con la conferencia magistral Juezas y Jueces de Garantías en la Litigación Penal. Doctor. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es una enorme alegría estar en México nuevamente, estar en Querétaro, en donde tengo tantos amigos y amigas, y es la primera vez que estoy aquí, y estar en este salón de Cosmos que a mí me honra profundamente, no solo por su historia, sino por todo el esfuerzo que detrás de este proyecto existe en torno a la implementación de un sistema oral. Así que triple agradecimiento y orgullo de estar pasando este tiempo tan bonito y con tanto cariño en el estado de Querétaro. Quiero partir agradeciendo particularmente al señor fiscal general del Estado, el señor Alejandro Echeverría, por ser anfitrión de este evento y por el cariño con el que me ha recibido. Javier Arellano, también me permito tutearte y agradecerte mucho por el cariño. A la magistrada Mariela Ponce, con quien hace tanto tiempo nos conocemos, presidenta del Superior Tribunal de Justicia del Estado. Muchas gracias, Mariela, por el cariño, por tus palabras.
Y también quiero agradecer a la fiscal Montserrat Camacho por haberse tomado el tiempo de revisar, de leer el libro y por tus palabras tan amorosas por este trabajo que hoy estamos presentando. Y a todos y a todas ustedes también por hacerse un espacio en sus agendas. Estoy convencido que están con mucho trabajo y con muchas cosas y que se hayan tomado el momento de poder estar aquí. Realmente a mí me agrada, les agradezco y realmente espero que sea una tarde fructífera. También agradezco a los miembros del Tribunal Superior de Justicia que también se han hecho el espacio en su agenda de poder estar aquí. Bien, bueno, ya se ha dicho mucho sobre el texto, pero más que el texto se ha hablado sobre la función jurisdiccional de los jueces y juezas de control para hacer la adaptación mexicana del libro y se ha compartido mucha experiencia que es lo más valioso. A mí me gustaría poner en contexto cómo ha nacido esta publicación, que es un conjunto de páginas, pero que tiene como pretensión modificar las prácticas. Todos los que trabajamos en el campo de la justicia penal y particularmente en la reforma de la justicia penal, trabajamos el derecho procesal pensando en el mejoramiento de las prácticas. Y en este sentido, México y en concreto el estado de Querétaro, y no lo digo por estar aquí, sino que siempre lo mencionamos y el índice del World Justice Project lo refleja, es un muy buen ejemplo de cómo se pueden mejorar las prácticas en un trabajo articulado, coordinado, con un monitoreo permanente del funcionamiento de la justicia penal adversarial. En ese contexto, la función de la judicatura de control juega un papel preponderante, pero no es algo, como recién mencionaba la magistrada presidenta, no es algo que haya sido así en los últimos años. Por eso quiero poner en contexto por qué tenemos y hemos trabajado en un libro especial para jueces y juezas de control. Si revisamos lo que ha ocurrido en los últimos 30 años en materia de reforma a la justicia penal, vamos a observar que en una primera etapa, quizás en la década de los 90, los materiales y la producción de capacitación estuvo puesta en diseñar materiales sobre el litigio en juicio oral. Gran parte de los libros que todos hemos consumido y que utilizamos en nuestros cursos, en esa época estaban dirigidos al juicio oral. Y estaba muy bien porque lo que había que mostrar era la nueva cara del sistema de justicia penal y sin lugar a dudas la oralidad en juicio era el gran cambio que desde el Código de Guatemala en 1992 y luego muchos códigos centroamericanos en la misma década habían implementado, que era la introducción de la oralidad en el juicio oral. En una segunda etapa, quizás asociada al punto de inflexión que fue Chile en el año 2000, en donde se adquieren y sobre todo se toman muchas de las lecciones que se habían aprendido en la década de los 90, por ejemplo, que la oralidad debía extenderse a otras etapas del proceso y no reservarse solamente para el juicio. Comienzan a producirse materiales sobre el litigio en las audiencias preliminares. De allí que muchos de los libros y manuales de los últimos 15 a 20 años sean sobre cómo se litiga en las audiencias preliminares, particularmente la audiencia de medidas cautelares, que es uno de los grandes momentos de discusión en la etapa previa al juicio oral. Ahora bien, tal como recién decía la magistrada presidenta, había y sigue existiendo una necesidad de construir técnicas para uno de, yo diría, de los protagonistas en la construcción colectiva de la verdad, es decir, el litigio, que es el juez o la jueza de garantías, como lo llamamos en algunos países, o de control, como se llaman aquí en México, que para mí es una
de las mejores denominaciones, porque se trata de eso, de un juez de control del sistema de garantías. Ese es, en mi opinión, el nombre completo de la jurisdicción que interviene en las audiencias preliminares. Un juez que controla el sistema de garantías y lo controla en favor del imputado, pero también actúa en el plano de las garantías desde la protección de la tutela judicial efectiva de la víctima y en los casos de violencias de género con mucha más razón. Bueno, indistintamente del nombre, era necesario construir reglas y un marco conceptual de trabajo para quienes intervienen en las audiencias previas al juicio oral. Y esto es algo muy necesario porque hoy en día en América Latina, y permítanme generalizar, tenemos una región muy completa, que es una suerte de paleta de colores en su realidad, pero en general nuestra región hoy se encuentra, luego de 30 años de sistema adversarial, en una tensión muy fuerte entre dos formas de concebir el litigio. Por un lado, entendiendo al litigio como un mero acto comunicativo o narrativo, es decir, como simplemente una comunicación, y otro modelo que es el del litigio en clave política, es decir, entender a la litigación como el eje vertebrador de todo el proceso por audiencias y en clave estratégica. Esto es que el litigio nos permite contraponer estrategias y sobre todo propender a la solución de ese conflicto. Por lo tanto, en esta tensión en la cual hoy nos encontramos, esto es, el litigio como acto comunicativo o el litigio como eje vertebrador de un proceso por audiencias, el rol de los jueces de garantías o de control en las audiencias previas, en donde naturalmente hay mayor controversia, mayor diálogo, mayor intervención, es un rol que debiese ser muy importante y que debiese contribuir a desasnar estos dos modelos en tensión en torno al litigio. Porque siempre decimos el juez de garantías o el juez de control es el principal custodio de las reglas del litigio. Cuando hablamos de oralidad, hablamos de litigio, y quien debe proteger esas reglas es el juez de garantías. Y hoy en día, en esta tensión que estamos observando, se volvía necesario poder trabajar en un discurso y en reglas concretas para que los jueces intervengan en esta tensión y que en definitiva promuevan una concepción del litigio en clave política. Esta producción, que como muchas producciones es pandémica, es decir, surge del tiempo de estar más cerca de la biblioteca en casa y de poder con un poco más de tiempo sentarnos a escribir, es una idea que parte de esto que acabo de contarles, de una reflexión que siempre es colectiva, nunca es individual, de trabajar con otros colegas, con quienes hace mucho tiempo venimos discutiendo estos temas y veníamos coincidiendo en que era necesario una producción para jueces. Esto como una primera cuestión de contexto, es decir, ¿por qué una publicación para los jueces? Pero avanzando y ya no refiriéndonos tanto al libro, sino a las ideas, hay una primera cuestión que está vinculada a la nueva ubicación del juez en el sistema adversarial. Lo decía la fiscal Montserrat en su presentación. Históricamente al juez le hemos entregado o le hemos asignado dos grandes dimensiones que no le pertenecían. Y el sistema adversarial, y en esto lo digo muy respetuosamente, se ha encargado de rescatar la figura del juez. De rescatarlo en el sentido de que verdaderamente cumpla con su función de intervención jurisdiccional. ¿Y a qué me refiero con este rescate? Bueno, que tenemos dos grandes dimensiones que el sistema inquisitivo por siglos, por eso esto es un trabajo, y coincido contigo, Mariela, me permito tutearte, es un trabajo que todavía nos va a requerir mucho tiempo. No debemos soslayar que tenemos 200 años de sistema escrito y tan solo llevamos aquí en México, desde el Código Nacional, casi 8, si no hago mal las cuentas, en toda América Latina 30 años, es decir,
todavía estamos en un proceso de desmontar la herencia del sistema escrito y de poder construir las reglas del sistema adversarial, en esto que Alberto Binder llama el duelo de prácticas, que es un duelo permanente en donde abandonamos esa cultura del sistema escrito y lo reemplazamos por las nuevas reglas. En este punto entonces decíamos, el juez en ese sistema inquisitivo o escrito que rigió hasta hace muy poco tiempo y que estamos desmontando, por un lado teníamos un gran problema desde lo funcional. Le habíamos entregado al juez dos grandes funciones que no le correspondían: la investigación y la administración de los recursos del tribunal. Algo que en los países en donde aún funciona el sistema inquisitivo o mixto, como Brasil y en mi país, en la Justicia Federal de Argentina, vemos que ocupa gran parte del tiempo de los jueces. La administración del tribunal, resolver licencias, firmar. Yo trabajé en la Justicia Federal de mi país, siempre digo, vengo del tren fantasma, de un lugar muy atrasado en estos temas, y el juez, la jueza con la que yo trabajaba, ocupaba gran parte de su tiempo en cuestiones administrativas, de despacho de su sala y de la superintendencia del tribunal. Bueno, esa función junto a la investigación son dos funciones que hasta hace muy poco tiempo el juez detentaba. La investigación ya se la hemos entregado al Ministerio Público y ha liderado y sigue liderando la dirección de la política de persecución penal, y hoy en día el Ministerio Público es una institución central en nuestra arquitectura institucional. Una muestra de ello es lo que en muchos países, y lo comentábamos en el almuerzo con Javier, se viene dando en torno a la discusión sobre el nombramiento de los fiscales generales. En Argentina, en Chile, en Uruguay, hoy se están discutiendo estos procesos y hasta hace muy poco tiempo no era una discusión que suscitara el interés público. Hoy se encuentra en el centro de la escena. Y bienvenido sea, porque el Ministerio Público es una institución muy importante y ahí tenemos ya una función que le hemos entregado al Ministerio Público. Y por otro lado, la administración de los recursos se la hemos entregado a una oficina judicial o una administración profesionalizada, es decir, a un órgano que es especialista en administrar recursos. Esto ha significado que el juez hoy tiene su espacio de trabajo natural en la sala de audiencias. Siempre decimos que el lugar en donde el juez trabaja es la sala de audiencias, principalmente. Y ese es su ámbito de trabajo, pero no debemos desconocer que hasta hace muy poco tiempo tenía estas otras dos funciones. Por otro lado, el sistema adversarial se ha encargado de rescatar al juez desde lo que llamaríamos una limitación legal. El sistema escrito o el sistema mixto también encorsetaba al juez en muchas de sus posibilidades, por ejemplo, desde el régimen de las nulidades, en donde la única alternativa frente a la defectuosidad de un acto procesal era dictar la nulidad. El modelo unitario de invalidez de los actos procesales ha sido reemplazado en el sistema adversarial por un modelo mucho más flexible que le permite al juez analizar el perjuicio que se ha causado en la defectuosidad del acto y decidir si lo convalida, si lo sanea o si dicta la nulidad. Y esto también es permitirle al juez una mayor libertad de acción en el marco de las audiencias. Lo mismo podríamos decir con el sistema de recursos y con el reemplazo de la casación histórica por el nuevo recurso de revisión y otros ejemplos legales que también encorsetaban al juez y que le impedían tener un diálogo directo con las partes. Este es el escenario del cual venimos y por eso era necesario que en este rescate del juez, posicionado al interior de la audiencia, trabajemos en técnicas de conducción, porque aún es muy complejo, y esto, insisto, generalizo porque hay excepciones en todos lados, todavía es muy complejo construir un diálogo del juez con las partes. A mí me ha correspondido ver muchas audiencias ahora por Zoom, haciendo algunas evaluaciones u observaciones de audiencias, oyendo con los estudiantes de la facultad a ver audiencias en los tribunales.
Y todavía cuesta mucho el diálogo entre jueces y víctimas e imputados. Yo he visto muchas audiencias en donde la víctima quería hablar o el imputado quería hablar y el juez o la jueza le decía, este no es el momento. Y yo decía, bueno, si este no es el momento, ¿cuándo es el momento para que los titulares del conflicto puedan desahogarse? Porque en definitiva la audiencia oral y pública no es solamente una representación escénica, a esto se refiere la idea del litigio en clave narrativa, sino que la audiencia oral es un gran espacio de pacificación, en donde muchas veces ese imputado o esa víctima es el primer y único contacto que van a tener con el sistema judicial y lo que ven en esa audiencia es un espacio para desahogarse y poder decirle al juez, yo no fui, o a la víctima decirle, pretendo que se me repare el daño de esta manera. Y eso realmente es un diálogo que está en construcción y que tiene que ver con esta idea de poder diseñar un diálogo desde la judicatura. Hay una frase de Carneluti, de la Escuela Italiana del Derecho Procesal, que es una frase del siglo XVIII, pero que es muy vigente y muy vinculado a esto. Carneluti decía, es preferible tener buenos jueces y malas leyes que buenas leyes y malos jueces. Y esto lo voy a interpretar muy antojadizamente, pero lo que nos está diciendo es que la centralidad está en el trabajo del juez, y yo agregaría, Carneluti lo decía hace 300 años, en el marco de una audiencia. Es decir, de cómo un juez trabaja en una audiencia oral sin soslayar la normativa. No quiero decir que sea secundario la cuestión legal, pero sí poder priorizar, y a esto me voy a referir ahora, el daño o el dolor que la víctima o las pretensiones de la víctima, bien digo, y las posibilidades del imputado para poder resolver el conflicto. Y a eso creo que en este caso Carneluti nos interpela, es decir, a posicionar el debate o jerarquizar el debate sobre cómo el juez trabaja en el marco de una audiencia. Dicho esto, no es indistinto ese trabajo que el juez haga en la audiencia y cómo la conciba. Recién la magistrada daba cuenta de algunas de las reglas prácticas que llamamos mandamientos, no por una cuestión religiosa, pero sí como en la idea de los mínimos de trabajo que en una audiencia se podrían considerar. Ahora bien, independientemente de estas reglas hay una cuestión de posicionamiento, hacia dónde el juez va o la jueza va a orientar la discusión en la audiencia preliminar, hacia qué finalidad la va a orientar. Y aquí nuevamente tenemos dos grandes modelos que se pueden optar para orientar la audiencia. Uno que es el histórico modelo de entender el conflicto como, o más bien llamar al conflicto como la aplicación del orden. Es decir, entender al delito como una infracción que el imputado ha causado y en donde el juez tiene que aplicar la ley para sancionarlo y decirle que esto no vuelva a suceder. Es decir, una suerte del paradigma del orden en el sentido de evitar conductas futuras. Ese modelo, que es el que asociamos al derecho penal infraccional, es una idea muy vinculada al modelo inquisitorial, en donde las sanciones tenían como objetivo evitar que un conflicto o un delito vuelva a suceder. Y por lo tanto todos los incentivos de la intervención del juez o de la jueza estaban puestas en aplicar la sanción y por lo mismo no existían otros medios alternativos de resolución del conflicto. Lo central era aplicar la norma. Esa idea, muy vinculada al derecho infraccional, entendida o entendiendo el conflicto como la infracción, es una idea que también el sistema adversarial se ha encargado de desplazar. Y no es algo casual que muchos de los nuevos códigos de proceso penal establezcan al inicio de sus artículos que la finalidad del proceso penal es la solución del conflicto. Y no de cualquier conflicto, y no del conflicto secundario que es la relación de infracción, sino de lo que llamamos el conflicto primario. Y el conflicto primario nos lleva a una dinámica de las audiencias completamente
diferente, porque el conflicto primario no es ni más ni menos que la relación de daño o de dolor que se ha causado entre víctima e imputado. Y esto lo que nos lleva es a una conversación en las audiencias preliminares provocada por el juez, en donde lo central es conocer sobre ese daño o sobre ese dolor. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué relación previa hay entre las personas? Si es un delito de violencias de género, la fiscal Montserrat no me va a dejar mentir. Bueno, ¿qué relación de desigualdad existe entre estas personas? Siguiendo este ejemplo, no podemos desconocer que en un delito de cualquier tipo, de violencias de género, existen desigualdades históricas entre el hombre y la mujer que no podemos desconocer, que no es algo que podamos soslayar al momento de decidir en este caso particular. De hecho, en el libro lo mencionamos y yo lo uso mucho en las clases, el protocolo para el juzgamiento con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia Nacional, que es un protocolo muy práctico en donde, por ejemplo, agrega algunas preguntas que el juez o la jueza se pueden hacer en ese caso concreto sobre relaciones socioeconómicas entre la víctima y el imputado, sobre dependencia en cuanto a sus hijos, sobre la normativa internacional que puede aplicarse. Y esto tiene que ver con esta idea de priorizar el conflicto de origen o conflicto primario para buscar soluciones a ese conflicto. Y esto nos lleva a una dinámica de la audiencia muy diferente, en donde el juez dialoga con las partes, en donde, como se decía previamente, la audiencia no es concebida como un ida y vuelta en donde hay alegatos independientes, sino que es una controversia en donde busco contraponer información y en donde lo que estoy buscando como juez son dos cosas. Uno, calidad en la información para tomar una decisión de calidad. Y segundo, resolver el conflicto. Siempre hay una jueza amiga mía en Argentina que dice que el juez de garantías o de control en las audiencias previas es un gestor de expectativas, en donde lo que está haciendo es analizando ese conflicto y gestionando la expectativa de la víctima y las posibilidades del imputado para poder satisfacer esas expectativas. Y en definitiva buscar y proponer y propender permanentemente a la solución de ese conflicto. Por eso es un juez mucho más activo, un juez que puede intervenir, porque además tenemos algo que recién discutíamos en la charla anterior sobre la reforma civil. En materia penal tenemos una división tajante entre el juez de control y el juez de juicio. Y una de las razones, además de la imparcialidad, es que ese juez de control está más liberado para poder opinar, para poder sugerir soluciones, para poder, por ejemplo, anticipar qué valoración hace sobre el pesaje de la prueba. Este testigo no es relevante, este testigo no va a ser conducente para este hecho, ¿por qué no consideran una salida alternativa? ¿Han tenido la oportunidad de conversar previamente? Es decir, un juez que se involucra en el conflicto. Por eso, uno de los grandes debates que hemos tenido y seguimos teniendo tiene que ver con por qué el juez de garantías o de control debe ser activo o proactivo en las audiencias preliminares. Aquí tenemos una razón, que es la solución del conflicto, y por lo mismo debe involucrarse, conocerlo y proponer opciones de abordaje de ese conflicto. Pero por otro lado, hay razones que tienen que ver con, yo diría, una visión política de este proceso de cambio. Y aquí hay dos principios que son muy conocidos por todos y por todas ustedes, que son el principio acusatorio y la adversarialidad. Dos principios que hasta pueden ser trillados porque son muy conocidos, pero que nos envían un lineamiento muy claro en relación a esta pregunta: ¿por qué los jueces deben ser proactivos? La acusatoriedad lo que nos dice es que la acusación está en cabeza del Ministerio Público y que por lo mismo el juez debe exigir la acreditación de la verdad del hecho y del derecho al Ministerio Público. Y que esto significa entonces que la defensa no tiene la carga de probar, pero que puede llevar su propia información para poder tener su propia estrategia. La acusatoriedad entonces lo que nos dice es que el Ministerio Público debe tener la centralidad en la acreditación del hecho y del derecho.
Ahora, la adversarialidad lo que nos dice es que no es indistinto cómo el fiscal acredite esa verdad, sino que debe hacerlo en el marco de determinadas reglas. Y esas reglas son las reglas del litigio adversarial. Y esto significa que el juez no solamente debe controlar que la acusación esté en cabeza del Ministerio Público, por ejemplo, que en la audiencia de medidas cautelares no se invierta la carga de la prueba. De hecho, aquí, hoy en día, el gran debate es de la prisión preventiva oficiosa, que yo estoy siguiendo con atención a ver cómo se termina desasnando, pero ahí tenemos un ejemplo. Pero al mismo tiempo el juez debe ser el garante de las reglas del litigio. Por eso al comienzo de la charla decíamos que el principal custodio de las reglas del litigio es el juez, porque esa construcción colectiva de la verdad, a la que llamamos litigio, debe ser custodiada y es el juez quien debe, digamos, brindar los marcos para que ese caso se pueda presentar, litigar, por ejemplo, con las reglas de acceso a la información, el acceso al legajo, la acreditación de la credibilidad de un testigo, las reglas de admisión de la prueba en la audiencia de control de la acusación o preparatoria de juicio, en donde allí vemos la máxima expresión en la intervención del juez, en una audiencia muy compleja. La audiencia preparatoria de juicio oral es, en mi opinión, la audiencia más difícil de la etapa previa al juicio, porque discutimos absolutamente de todo: acuerdos tardíos, acreditación del hecho, admisibilidad de prueba pericial, convenciones probatorias, el auto de apertura a juicio oral si se habilita el juicio. Y allí el juez tiene que poner en práctica muchos de estos mandamientos: administrar el tiempo, generar controversias donde realmente hay puntos de controversia, excluir pruebas si no se acreditan reglas de admisibilidad, convenir medios de prueba si hay hechos no controvertidos, sin lugar a dudas favorecer acuerdos en la medida en que ese caso no rinda para ingresar al juicio. Y por lo tanto aquí tenemos a un juez que debe ser un gran garante de esas reglas del litigio, porque si no lo hace, siempre en nuestros cursos decimos el gran pecado es que el juez o la jueza de control pierdan el control de la audiencia, y que en una audiencia de medidas cautelares el fiscal diga pido la prisión preventiva por 6 meses cuando todavía no acredité si existe un hecho. Y esto es algo bien común en nuestra región. Audiencias en donde estamos construyendo aún las reglas de trabajo y el juez debiese tener lo que llamamos una función muy pedagógica, sobre todo en aquellas jurisdicciones donde el sistema está comenzando a funcionar y en donde las reglas están aún construyendo. Para ir cerrando, porque no sé cómo van los tiempos, pero como buen argentino soy bien larguero, así que para cumplir algunos de los mandamientos de administrar el tiempo, voy a cumplir con el tiempo que tenía asignado. Para ir cerrando y para poder de algún modo recoger las ideas que hemos trabajado, a mí me parece que todavía tenemos este enorme desafío de construir el rol del juez de control y de instalarlo con fuerza como gran custodio de la oralidad. Viendo a dos grandes modelos de juez de garantía, uno muy vinculado a lo que Ferraioli llamaba la epistemología inquisitorial, y muy influido hoy por muchas corrientes de la filosofía del derecho que nos llevan a un juez Hércules, como decía Dworkin, es decir, un juez que debe tener toda la capacidad para resolver. De hecho, en una charla de este tipo, cuando presentamos el libro hace muy poco tiempo en Argentina, Alberto Binda decía, vinculando al juez de esta epistemología inquisitorial, que el juez era como una boa a la que se le iba engordando de información, dándole toda la información y de repente escupía la mejor decisión. Bueno, ese no es el juez de un sistema adversarial. Precisamos jueces preparados y formados sin lugar a dudas, pero no un juez Hércules que le entreguemos toda la información y que de repente entrega la mejor decisión. Hay otro modelo, y con esto sí cierro, que es el juez del sistema adversarial, que no es un juez que construye la decisión en su cabeza, como lo hacía el juez del sistema inquisitivo, sino que es un juez que controla que la producción y la acreditación de la verdad sea un ejercicio colectivo.
y por lo mismo decimos que es el principal custodio de la adversarialidad, porque es un juez que no está construyendo la decisión en su cabeza y de repente la larga, sino que es un juez que está garantizando que la construcción de la verdad se haga en una audiencia, se haga con reglas del litigio, se haga con una contradicción intensa y con igualdad de armas. Y por lo mismo ese juez es el principal garante de la construcción de la verdad. Una construcción que en el sistema inquisitivo se encontraba en su cabeza y que hoy se desplaza al escenario de una audiencia oral. Y en ese tránsito nos encontramos y en ese tránsito espero que este texto colabore. Les agradezco mucho por la atención, por el cariño y por recibirme. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Leonel González por su importante ponencia. A continuación escucharemos al maestro Francisco Javier Arellano Sánchez con unas palabras de despedida. Bueno, más bien antes, si lo permitiera el doctor Leonel, quisiéramos abrir un espacio de preguntas y respuestas. Si alguien tuviera alguna pregunta que realizar, con todo gusto están nuestros compañeros con los micrófonos. Solamente si levantan la mano, con todo gusto. Bueno, yo digo que con todo gusto, ¿verdad? Seguramente que es así. ¿Algún juez Hércules que quisiera generar alguna pregunta? Sí. Bueno, si no hubiera ningún cuestionamiento, muchísimas gracias, doctor Leonel, pero evidentemente para cerrar este evento, les pediría si nos colocamos como hace un rato para que el señor fiscal general del Estado, el maestro Alejandro Echeverría Cornejo, dé un mensaje de cierre y agradecimiento a su participación, doctor. A continuación, el maestro Alejandro Echeverría Cornejo, fiscal general del Estado, hará entrega de un agradecimiento al doctor Leonel González Postigo, que a la letra dice: la Fiscalía General del Estado de Querétaro otorga el presente agradecimiento al doctor Leonel González Postigo, director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, por impartir la conferencia Juezas y Jueces de Garantías en la Litigación Penal. Firma el maestro Alejandro Echeverría Cornejo, fiscal general del Estado de Querétaro. Asimismo, hace entrega de un presente institucional al ponente y a los comentaristas. Tiene colección. Escucharemos a continuación las palabras del maestro Alejandro Echeverría Cornejo, fiscal general del Estado de Querétaro. Pues nuevamente agradecerle al doctor Leonel González Postigo por su conferencia. Estoy seguro que nuestros amigos jueces entendieron perfectamente el mensaje, pero no solamente nuestros amigos, sino también nuestros fiscales y, por supuesto, todos los litigantes de los diferentes colegios y barras que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo tendré la fortuna todavía de escuchar el día de mañana al doctor, porque coincidimos en que vamos precisamente al mismo lugar. Entonces, por supuesto que es un doble agradecimiento, y como voy a utilizar una frase que dijo el doctor aquí en su ponencia, aludiendo precisamente a temas que incluso pues en la parte que nos corresponde de Procuración de Justicia aún no se han bajado de ese tren, porque, bueno, afortunadamente la Fiscalía General del Estado tuvo un gran apoyo, un gran respaldo de mucha gente que tenía conocimiento del sistema acusatorio y adversarial y que de alguna manera también nos ayudó muchísimo a mejorar, por supuesto, el tema de litigación. Y bueno, hay estados, ustedes lo saben, que incluso ni siquiera se han atrevido a cambiar o a modificar pues su sistema.
Hay lugares donde todavía siguen siendo procuradurías, hay lugares donde todavía hoy quisieran regresar al sistema inquisitorio. Y bueno, pues el gran tema que también el doctor comentó, que es el tema de la prisión preventiva. A todos los fiscales nos convocan precisamente para que votemos a favor. Nos convocan, se los digo de manera muy abierta, nos convocan a que votemos a favor de la prisión preventiva. Bueno, pero ya les traeré respuestas de en qué sentido votamos. De veras que es todo un tema, es todo una situación compleja en la que estamos viviendo actualmente en ese sentido, pero creo que las reflexiones que nos hace el doctor son muy buenas, son muy válidas y por supuesto que son de mucha utilidad para todos los que aquí los escuchamos. Muchas gracias, doctor, y muy buenas tardes y nuevamente bienvenido a Querétaro. Gracias.